Bueno, ya tenemos algo más de 300 personas. Venía bien estar hablando de otras cosas antes de empezar a meternos en el tema para que vaya llegando gente y no agarren empezado el vivo. Así que bueno, hoy básicamente vamos a hablar de los 70 en Argentina, aprovechando que Nicolás publicó recientemente un libro al respecto, que ya es el cuarto que publicás sobre los 70, ¿no? Claro, yo había publicado uno hace 16 años y después, uno o 2 años después y otro 2 años. El último que publiqué fue hace 12 años. Yo ya estaba Claro. saturado, monotemático, no leía otra cosa y estaba estancado. Ya la cabeza estaba demasiado agobiada por un periodo histórico que yo no viví, Ah, que me apasionó estudiarlo, pero después me dediqué a muchas otras cosas, claro. a escribir sobre otros temas, políticos siempre. Y yo sentía que esos libros la gente me los seguía demandando, pero yo cuando los releía, me parecía que eran libros que se notaba que eran mis primeros libros, que eran libros con cierto grado de amateurismo, con toda una suerte yo digo, esto lo puedo argumentar mejor, lo puedo narrar mejor, lo puedo escribir mejor, lo puedo pensar mejor, lo puedo profundizar mejor. Y eso es Claro. porque uno ya está más maduro, porque uno le ha tocado viajar y eso te da experiencia, ha leído muchísimo más. Entonces, digo, en lugar de reeditar aquellos antiguos libros, hago uno superador y que ya quede como mi libro sobre la década del 70, que estoy muy Claro. contento, me llevó casi 2 años, casi. El año 2019 que lo hice de a ratos porque estábamos con Agustín Laje de gira por todos lados, y el 2020 aprovechando la cuarentena, le metí muchas horas y yo no sabía si sacarlo este año o no, porque digo, presentarlo por Zoom, un libro, y no voy a poder hacer Claro. giras, no voy a poder hacer nada. Pero la realidad es que uno dice, bueno, lo sacamos en abril. ¿Y quién me garantiza a mí que en abril lo voy a poder sacar de manera presencial? Porque esto, Claro, le estabas estirando. claro, digo, bueno, si el año que viene se puede, se hará, y si no, mala suerte. Porque no hay, todos vivimos en una situación de incertidumbre en donde no sabemos cómo va a ser el año que viene. No sabemos Claro, sí. si esto se va a flexibilizar o si se va a recrudecer, si van a dar marcha atrás, si van a dar, digamos, es toda una incertidumbre como el gobierno mismo, ¿no? Una improvisación día a Claro. día. Sí, y esto que estabas diciendo recién con respecto a cómo fue madurando tu pluma, es algo que hace no mucho yo hablaba de hecho con Agustín, que él estábamos hablando de cuando él publicó Los mitos setentistas, que él tenía 22 años y que lo empezó a escribir a los 18. Y me decía, hoy por hoy, que tiene 31, dice, veo eso que escribí, pienso, uy, qué choto esto que escribía, y digo, pero qué bien que pienses así. Si pensaras, esto es excelente, 9 años después de haberlo publicado es porque no mejoraste nada. Así que digo lo mismo, menos mal que te parece que ves eso de antes y decís, uy, esto lo podría haber hecho mejor. Yo creo que eso le pasa a todos los escritores. Mm. Y en cualquier rubro, qué sé yo. Por ejemplo, me quiero aventurar al mundo de la música. Un tipo, yo no creo que Charly García diga qué bueno que está X canción de Sui Generis. Él diría, Claro. hoy la haría con una orquesta, le haría estos arreglos, le sacaría esto otro. Uh-huh. O sea, por citar un ejemplo así, digamos, medio burdo, ¿no? Pero digamos, es como que vos haces algo que queda congelado. Después pasan 10 años y eso que hiciste a lo mejor ya no te representa tanto. Yo no he cambiado mi manera de pensar, he modificado mi manera de pensar, no lo he cambiado en lo esencial, Claro. pero sí he matizado mucho y además he leído una barbaridad. Para hacer este libro, que es de la Guerra Civil Argentina, me tuve que tragar 75 libros más, 75 libros, Mm. además de antiguos reportajes que yo había hecho, documentales. Cuando yo saqué aquellos libros viejos, antiguos, que publiqué, no existía YouTube. Entonces vos hoy pones en YouTube Montoneros y aparecen un sinfín de declaraciones, de reportajes, de testimonios que ellos mismos cuentan respecto a combates, a atentados, a enfoques sociológicos o ideológicos. Entonces,
las posibilidades que hoy tenés de buscar información, de cotejar, de ratificar, de confirmar cosas que vos vas poniendo, es enorme. Y ojo, en el año 2004 yo tenía 28 años, cuando publiqué mi primer libro. Se llamó La otra parte de la verdad. A mí no había redes sociales, no había, yo era un abogado recién recibido. Me recibí en el 2003. Algunos meses después salió el libro, ya estaba escrito, lo escribía mientras estudiaba en la facultad. No sé ni si Fotolog estaba en 2003. ¿Cómo? Que no me acuerdo ni si existía Fotolog o MySpace, no me acuerdo si en esa época ya existía. Que si es que existía, no había poca gente, o sea, no hay nada que ver con lo que son hoy las redes sociales. Lo que yo sí me acuerdo que existía era el Messenger. Sí, eso sí. Que yo recuerde, no sé si habría empezado Facebook, pero tampoco me parece. No, Facebook en 2008. Entonces era muy complicado y escribía en una computadora que era una carreta, que por los más jóvenes ni saben de qué se trata, una 486, el sistema Dial-Up, no es una cosa, es como comparar, no sé, un carrito de rublemanes con una Fórmula 1, una Fórmula 1, si traspolamos aquello con... Y aparte yo me encontraba con problemas que parecen tontos, pero que no son tales. Cuando uno se quiere documentar mucho y tiene que abrevar en mucha bibliografía, yo como estudiante recién recibido no tenía mango. Entonces había que ir a una librería y comprar 10 libros, por ejemplo. No lo podía hacer. Entonces todo era limitado. Entonces yo me tenía que circunscribirme a la pluma, a la argumentación personal. Permanente. Y además no había ni de cerca la cantidad de libros que hay hoy. Lo que se ha escrito desde entonces es enorme y lo que se ha escrito desde el revisionismo. Así que yo con cierta egolatría, me puedo considerar uno de los padres del revisionismo de la década del 70. Porque después de mi libro salieron todos los de Seferino Reato, todos los de Joffre, todos los que publicaron organizaciones, el de la Rabure. Bueno, el de Agustín obviamente era muy chico. Cuando yo lo conocí a él tenía 14 años con mi primer libro. Pero todo lo que se escribió después sobre la década del 70 de varios autores y algunos libros realmente muy buenos, fueron posteriores a ese libro del 2004. Y eso yo pensaba, se hicieron 10.000 de aquel libro. Digo, ¿quién lo va a comprar? A mí no me conoce nadie. Bueno, 6 meses después hicimos la segunda edición con el periodista más importante de la época, que era Bernardo Neustadt, que los más jóvenes no creo que lo conozcan, claro. En un auditorio con 1.000 personas. Yo tenía una suerte de camarín, fue Crónica TV a cubrir el evento, tenía sanguchitos, era todo, era una estrellita. Y 6 meses atrás yo era un personaje absolutamente anónimo, audaz, pero tuve la suerte de gente que se sintió atraída por el libro, que me apoyó, y de miles y miles de personas que sentían que querían leer algo alternativo, porque era una etapa muy particular. Néstor Kirchner había expropiado la Escuela Mecánica de la Armada, había empezado los juicios, le había hecho un golpe de Estado a la Corte para cambiar los fallos y habilitar los juicios a los militares, fue la famosa quita del cuadro de Videla del colegio militar. Bueno, toda una serie de discursos, lleve de Bonafini y Carlotto, como, digamos, en la cúspide del trono. Entonces fue una época muy setentista. Entonces fue el libro justo en el momento justo. Y eso me vendió 30.000 libros y en un año, porque se hicieron reediciones entonces, pero yo ya pasando el tiempo no hice más. Lo que sí puedo decir es que ahí me di cuenta que yo podía vivir escribiendo libros. Me animé a sacar un segundo libro de manera autónoma, ya no con el patrocinio de gente que estaba interesada y lo financió. Se llamó La mentira oficial, muy, muy superior al anterior, y el tercero fue un ensayo que ya lo financió la editorial. Y ahí ya estaba saturadísimo y me dediqué a escribir otros temas. Pero ahora disfruté mucho porque tuve que volver
a un asunto que me marcó, que me gustó estudiarlo, y además pasó el tiempo suficiente como para no sentirme yo agobiado, sino para disfrutar la lectura, disfrutar las cosas que fui descubriendo también, porque muchas cosas no estaban tan claras. Por ejemplo, un ejemplo tonto. Yo en aquella época yo ya decía que no había 30.000 desaparecidos. Ese es el primer libro que dice que no hubo 30.000 desaparecidos. Y no me acuerdo cuál era la cifra exacta, pero creo que eran 8.400 los que yo había podido recabar. Ahora el Estado en el año 2016 reconoció que son 6.348. Entonces, todo lo que uno va diciendo se va acercando a la verdad lo máximo posible, porque hay nuevos datos, nuevas fuentes, estatales o privadas, nuevos ensayos. Así que yo hice un trabajo de 300 páginas, no es un libro muy grande, pero aborda un montón de temáticas y va cronológicamente, digamos, desde los orígenes de la guerrilla, de Montoneros y de Lercht, hasta la guerra tal como se desata desde 1970 hasta 1979, y pasando por muchos tópicos y mitos que se van derribando y cayendo y desmenuzando, porque la guerra civil argentina, que es la que vivimos, ha sido realmente mal contada. Acá se relató sintéticamente que había unos chicos que militaban, caritativos, almas altruistas que luchaban por un mundo más justo y que hacían caridad, y entonces vinieron los genocidas y los masacraron, pues, y por ser simplemente buenas almas que iban a las villas a repartir fideos. Bueno, eso no era así. Es que de hecho, si ves... Sí. Perdón. Digo que de hecho, si ves la película La Noche de los Lápices, yo la vi de chico, porque en la escuela siempre te muestran La Noche de los Lápices, y también uno la ve y es como, eran chicos que solamente estaban reclamando por el boleto estudiantil y fueron y los mataron. Y sí, ¿por qué se hicieron eso? No sabés que participaban en Montoneros y todas esas cosas, ¿no? En realidad. En el libro yo, cuando cuento un atentado que cometió Montonero, que fue un atentado con bombas a una fragata, la fragata misilística, quienes participaron, fueron parte de ese atentado, fueron los jóvenes de La Noche de los Lápices. Eso no figura en la película. Pero la película ha sido desacreditada por los propios protagonistas. El protagonista, hay dos protagonistas ahí. Uno es Pablo Díaz, que en la vida real era el jefe de la Juventud Guevarista, que era el brazo juvenil del ERP. Después participó del movimiento Todos por la Patria, que fue la organización terrorista que en 1989 asesinó a 12 soldados para tratar de hacer un golpe de Estado a Alfonsín. Y la chica, Claudia Falcone, su hermano Jorge Falcone, dice abiertamente que esa película es una farsa y que su hermana no era una caperucita, sino que era una combatiente convencida. Él, Jorge Falcone, era oficial montonero y defiende a su hermana y dice que esa película no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Quien dijo que es la farsa más grande de todo lo que se ha construido en la década del 70 es el montonero Martín Caparrós. Entonces, en el libro de eso está expuesto. No es que le dedico un capítulo a La Noche de los Lápices, pero esas declaraciones están. Entonces, ni siquiera yo tengo que encargarme de destruir esa farsa que te imponen en los colegios. La destruyen ellos mismos. La película esa fue una telenovela, absolutamente alejada de la realidad, ¿no es cierto? Eso desde ya. Es que de hecho me hiciste acordar que yo tengo, viste, varios videos de esos que hago tipo rompiendo mitos. Hay uno que es el de que le puse Perón era chorro, y para argumentar esto pongo lo que dice, el título es un copado, el libro negro de la segunda tiranía que escribió La Libertadora, y después, ya en la época de Perón, en realidad, entre que se fue, ¿cómo se llama? Cámpora, y que asumió Perón, decretaron que todo lo que decía en ese libro que tenía Perón cuando cuando lo sacaron del poder en el 55, que era cierto, que tenía eso y que se lo tenía que devolver el Estado. O sea, básicamente el Estado estaba diciendo, sí, Perón tenía todo lo que dice ese libro. O sea, lo que decimos, ellos mismos se encargaron de decir, sí, todo eso tenía Perón. Tenía un avión, tenía joyas, oro, autos. Ellos solos se encargan, como decimos. Bueno, y de hecho,
la disputa por la herencia de Evita fue brutal. Incluso hay muchas teorías que dicen que a Juancito Duarte lo mataron por eso, porque él pretendía, sí, junto con su madre, luchar por una herencia. ¿La herencia de qué? ¿De quién? ¿De Eva Duarte? ¿En calidad de que tenía fortuna? Si ella era una actriz aplazada, desclasada, que no tenía ni siquiera una mínima propiedad, vivía en una pensión cuando lo conoció a Perón. ¿Y cómo? Si en la Fundación Eva Perón trabajaba Don Oren. Era obvio que robaban y él le transfirió a nombre de Eva la herencia. Después hicieron toda una truchada con el testamento. Bueno, que no me quiero ir de tema. Pero durante el gobierno de Lastiri se emitió un decreto para devolverle con el erario público a Perón la famosa herencia, que él no la pudo cobrar porque vino la Revolución Libertadora, y la herencia era de 8 millones de dólares. Entonces, este es un decreto del Poder Ejecutivo. Pero bueno, a veces hacer un revisionismo y documentarlo lleva su tiempo, pero tarde o temprano la verdad aflora y se caen las mentiras. ¿Vos tenés tu libro ahí? ¿Cómo? ¿Tenés a mano tu libro ahí para mostrarlo de nuevo, que vi que estaban preguntando en los comentarios? ¿El de Perón? El que sacaste último, la Guerra Civil Argentina. Porque este es el que escribí sobre Perón. La Guerra Civil Argentina es este. No sé si se ve bien o hace reflejo. Claro, refleja el aro. Refleja el aro. Este es el que sacaste recientemente. Sí. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, recién se está empezando a distribuir en las librerías, de manera tal que por ahora ya lo pidió Cúspide, pero va a estar recién en el 2021 distribuido. Falta poco, pero va a estar en unas semanas. Yo tengo un diario digital, prensarepublicana.com, prensarepublicana.com, y ahí se puede comprar ahí vos en alguno de las noticias inherentes al libro. Hoy fue etapa en el suplemento de cultura del diario La Prensa. Abajo, a pie de página de cada nota, tenés el modo de comprarlo. Lo comprás, te lo llevan a tu casa sin cargo de envío, incluso al interior, y me mandás un correo con los datos postales y listo, en unos días te llega. Ahora está un poco trabado por los feriados, pero en pocos días te llega por correo. Así que se han vendido muchos y eso me viene muy bien porque hay que financiarlo el libro. Porque claro, los escritores independientes que no nos atamos a las estructuras editoriales donde te condicionan todo, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, la tapa, el estilo. Yo prefiero, digamos, manejarme de manera independiente, siempre traté eso. Además dudo mucho que me quieran, cambiar algo. No, que me den bola, o sea, no. ¿Viste? No vamos a incinerar poniendo estas cosas, vamos a publicar una novela de amor. Entonces, o vamos a publicar algo de los 70, pero que sea muy cuidado, muy, que tenga otra connotación. Entonces, prensarepublicana.com, ahí lo consiguen, la semana que viene lo tienen en su casa. Es un libro de 306 páginas, tiene unas 600 citas, o sea que me he preocupado por no dejar nada al azar, nada librado digamos, a la subjetividad. Es subjetivo porque yo tengo mi opinión formada, pero digamos, no hay nada afirmado que no esté respaldado con un documento, nada. Claro, no son opiniones. Yo emito opiniones, pero todas las citas que están a pie de página son datos duros. Entonces, desde ese punto, claro, un diálogo X, una declaración, que hay muchas. Por ejemplo, Firmenich dice, Mario Firmenich, el líder de Montoneros, dice, esto fue una guerra civil intermitente. Fue una guerra entre dos bandos, de aparato a aparato, entre nosotros y los militares. No somos ni dos demonios, ni dejamos de serlo. Todo esto fue una guerra civil, irracional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde lo saco? En ese caso lo saqué de un reportaje que le hizo el periodista Llama de Madariaga, por ejemplo. Y está en YouTube. Entonces cito, digo, el reportaje cuando se hizo, y pongo el link. O sea,
nada librado al azar. Si yo... Ni el título. ¿Cómo? Ni el título está librado al azar. ¿El título? El título tampoco. Hasta ellos te dicen. ¿Cómo? Que hasta ellos te dicen que era una guerra. No, ellos lo reconocen, pero repetidas veces los principales jerarcas. Además lo reconoció Perón, lo reconoció Videla, lo reconoció Mario Firmini, lo reconoció Santucho, lo reconocieron todos los políticos, diputados, senadores de la época, lo reconocieron todos los diarios de la época. Se hablaba de guerra civil, o de guerra revolucionaria, más aún. Yo encabezo el libro con un fragmento muy chiquito que así empieza, no sé si se ve. Esta parte se ve la pantalla invertida. No, está bien, no hay problema. Lo que quiero decirte con esto es que es un fragmento del juicio de la Junta Militar en el año 85, en cuyos considerandos el tribunal, que era ideologizado y alfonsinista, dice que Argentina vivió una guerra revolucionaria y una guerra interna y revolucionaria. Esos considerandos luego fueron ratificados por un fallo posterior de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, fue una guerra en los hechos y fue una guerra en el derecho. Después que los juicios nuevos distorsionen la realidad, que las películas falsifiquen, que las organizaciones que dicen defender los derechos humanos, pero que no son tales porque defienden al terrorismo local e internacional, hagan negociados, que haya una farsa montada de bombardeo ideológico y psicopolítico, bueno, eso es otra historia. Entonces yo trato de rebelarme contra esa imposición y ahí es donde yo en su momento escribí esos libros y ahora quiero dejar que es el libro definitivo, no reedité los demás, porque este es muy superior, no tiene sentido reeditar los otros. También, ya que estábamos hablando que te hice mostrar el libro, que veo que tenés al lado el otro, el de Perón del fetiche de las masas, si tenés para mostrarlo, de paso también así lo ven, que ese, les cuento al público, hace no mucho, que esto yo ya te lo comenté a vos, Agustín, a vos, Nicolás, en vivo, que Agustín Laje me dijo, el mejor libro que se escribió sobre peronismo creo que es Perón del fetiche de las masas, y todavía no lo pude conseguir, tengo que comprarlo. Porque me lo recomendó él. Que me lo recomiendes vos es como, bueno, sí, lo escribiste vos, pero digo, si me lo recomienda a otra persona que no sos vos y alguien como que respeto tanto como Agustín, digo, me da más ganas de leerlo. Bueno, muchas gracias. Agustín es muy generoso. Lo mismo dijo Venegas Lynch, cosa que me honra también. Este libro sí tiene un prólogo, el libro de Perón, que lo prologa Rosendo Fraga, politólogo Rosendo Fraga, que me lo presentó además en su momento, también me lo presentó López Murphy con María Saldívar, fue un libro que yo quiero mucho, pero no vendió ni de cerca lo que han vendido otros. Se ve que la figura de Perón ha saturado un poco o para leerse un libro, es una biografía, pero a lo mejor no despertó el interés que sí despertó el libro negro de la Nueva Izquierda, o tal como yo veo este libro, me lo piden de todos lados, me mandan correo, me mandan WhatsApp. Evidentemente también la década del 70 es mucho más taquillera, ¿no? Lo que pasa es que vos ya te has colocado el mote de antiperonista, al cual me parece muy bien, evidentemente direccionando a tus... un gorila puro y duro, direccionando a todas tus energías para destruir a este personaje que le hizo tanto daño al país. Y no solamente él, sino que además dejó su legado, que son los peronistas, que cada vez que van al poder, cada vez que tienen el poder entre sus manos, saquean al país, lo destruyen, lo destruyeron culturalmente a punto tal que los partidos no peronistas aplican lo mismo. Nuestra religión sociológica es el peronismo, bueno, ahí así nos va. Somos un país insignificante, ¿no? En este libro, el que tratamos el tema de cuestión, la guerra civil argentina, entonces, ¿cuáles serían los bandos? O sea, entremos más en tema. Bueno, acá había dos organizaciones fundamentales, que había varias organizaciones, pero había dos fundamentales que luego absorbieron a las otras. Una era el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una organización de carácter guevarista que tenía la pretensión de llevar adelante la guerrilla al plano rural, fundamentalmente a Tucumán. Tucumán es una provincia con mucha selva,
una provincia pobre y una provincia con mucha densidad poblacional. Entonces ellos creían que internándose en la selva, captando al campesinado, a la gente que trabajaba en los ingenios azucareros, iban a poder emular un poco lo que pasó en Sierra Maestra en Cuba, lo que pasó en Vietnam, fundamentalmente lo que pasó en Vietnam. Y después los montoneros, que ellos estaban dentro del peronismo, coqueteaban con el peronismo y decían luchar para que vuelva Perón, que estaba exiliado. Ambas organizaciones aparecen en escena en 1970, la más resonante fue Montoneros, porque en ese año produjo el secuestro y asesinato de Aramburu. Aramburu, un reconocido antiperonista que participó en la Revolución Libertadora, fue presidente de la Revolución Libertadora, era odiado por el pueblo peronista. Entonces, cuando aparecen los montoneros, se ganan el afecto de toda esa porción poblacional. Perón tiene mucho que ver Perdón. ¿Sí? No, que digo que cabe aclarar que todos estos jóvenes idealistas eran apoyados desde el exilio por Perón. Que no es que hacían las cosas solos y que Perón no sabía nada. No. Perón los aplaudió, los alentó, se reunía con ellos, les mandaba videos. Y además, bueno, hay un video, incluso en YouTube, que se lo cito también, donde él dice que, bueno, apoya enfáticamente a Fidel Castro y a Che Guevara. Entonces, y eso son grabaciones verbales, no es alguien dijo, yo le escuché a Perón decir, bueno, y después muchos reportajes que cito también de libros, de biógrafos, donde él es permanente la adulación que hace de las revoluciones socialistas en América Latina y en particular la de Montoneros. Hay quienes le mandaba cartas, los recibía, los animaba. Entonces, claro, si Perón dice esto, entonces los montoneros deben tener razón, porque el general los está apoyando. El ERP no era peronista, el ERP estaba en otra historia, eran guerrilleros duros, montoneros era más ideológicamente un poco más ambiguos, creían en la patria socialista, se capacitaron en Cuba, pero por su carácter peronista era más flexible ideológicamente. Se dedicaban mayormente al terrorismo urbano. Acá hay un tema interesante, porque ellos arrancaron, tanto ERP como Montoneros, a actuar militarmente durante un gobierno de facto, fundamentalmente durante el gobierno de Onganía y durante el gobierno de Lanusse. Entonces ahí aparecen algunos que justifican, bueno, pero había un gobierno ilegítimo y cuando un gobierno tiene la suma del poder público es lícito rebelarse contra la autoridad. Esto es una mentira, porque la realidad es que más allá de que el gobierno sea de facto, es lícito cuando vos te querés rebelar para reinstaurar las formas constitucionales. Y estos tipos no eran alberdianos, no eran constitucionalistas de la Constitución 53-60, les importaba un rábano, al contrario, despreciaban esa Constitución. Ellos luchaban no luchaban para instaurar la Constitución, sino para hacer una revolución comunista. Entonces, esa reacción ante un gobierno de facto no es legítima. Ahora, después en el año 73, ahí, ¿me estás escuchando o me quedé congelado? ¿Me escuchás? Ahora sí, recién se me cortó un par de segundos. Escuché que decías recién en el año 73. 73, se retira el gobierno militar, vuelve Perón, hay toda una serie de cosas que serían muy largas de explayar, vuelve Perón y la guerrilla pierde su razón de ser, porque digamos, la guerrilla decía luchar contra un gobierno de facto, decían luchar para que vuelva a Perón, decían luchar porque no había elecciones, y resulta que el gobierno militar se retira, da elecciones y además deja participar al peronismo. No a Perón, que le pusieron unas trabas, por eso Perón lo puso a Cámpora. Además, la guerrilla estaba siendo combatida con la ley en la mano. Había 8.927 causas iniciadas por la justicia federal argentina. Había todo un contexto para combatir a la guerrilla conforme cánones legales, jurídicos, con garantías, con abogados que defendían a los guerrilleros. O sea, eso es lo que había hecho el gobierno militar. Cuando viene Cámpora,
Cámpora destruye todo el aparato defensivo del Estado, expulsa a los jueces, amnistía a todos los guerrilleros que estaban condenados o detenidos. Se genera un desbaratamiento del aparato defensivo del Estado y Cámpora duró 49 días porque entre la izquierda peronista y la derecha peronista, el día que vuelve Perón, se encontraron en Ezeiza dos facciones antagónicas dentro del peronismo. Una cercana a López Rega, que era un personaje muy curioso que yo en el libro me encargo de tratar, lo que es López Rega, que era el artífice de una organización paramilitar conocida como AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Y López Rega era la mano derecha de Perón y los montoneros, y se generó una matanza con 400 víctimas, que no siempre se la recuerda debidamente, que fue parte de la puja interna entre los peronistas, en donde se conoció como la matanza de Ezeiza. Perón no bajó en ese avión, no bajó en Ezeiza, bajó en ese avión, digo, no fue a ese acto, y ese avión se desvió, bajó en la base de Morón, porque no podía, en medio de esa guerra, dar un discurso público. Esto precipitó la renuncia de Cámpora, y en su reemplazo pusieron a Lastiri como presidente. Lastiri estaba casado con la hija de López Rega, y Perón había conocido a Lastiri porque Lastiri tocaba en Panamá el piano en un cabaret. En el mismo cabaret donde Perón conoce a Isabel Perón, que bailaba en el cabaret. Entonces vos fijate que eso, si no será mucha casualidad. De esa borrachería nocturna salieron 3 presidentes: Lastiri, Perón e Isabel. Bueno, eso es el peronismo. O sea, de ahí salieron 3 presidentes. Recordemos que Perón después se llaman a elecciones, ya con Perón pudiendo participar. Perón se manda la peor de sus torpezas, o en todo caso, no sé si torpeza para él, porque el país mucho no le importó, pero a sabiendas de que su salud estaba deteriorada, puso como vicepresidente a su mujer, a Isabel Perón. Esperaba que dijeras eso. Claro, dice, ¿cómo vas a...? Una mujer que bailaba en un cabaret. A ver, no quiero ser prejuicioso. Lo que digo es, no tenía preparación intelectual, ninguna preparación intelectual ni experiencia política como para ser vicepresidente y después presidente de un país como la Argentina, que estaba encima en guerra civil. Porque, ¿qué pasa? Los montoneros que Perón había alentado, él no los podía controlar. Ahí aparece el famoso asesinato de Rucci a mano de montoneros que distanció por completo a Perón de los montoneros. El ERP se instala en los cañaverales de Tucumán, en la selva. Se genera un clima de disgregación. La AAA, que eran grupos de choque paramilitares ilegales. Montoneros que movilizaban a miles de combatientes y miles de adherentes. Se calcula entre combatientes entre 10 y 12.000. El ERP llegó a tener 7.000. Y otras organizaciones de menor envergadura, más o menos unos 20.000 hombres en armas. Combatientes. El juicio de la Junta Militar dice que fueron 25.000. Bueno, no estamos muy lejos de esa cifra. Y bueno, Perón muere, el país fue un caos brutal. El gobierno de Isabel Perón emite unos decretos, que fueron los famosos decretos que ordenaban a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones de combate, y los decretos decían en el fin de aniquilar el accionar de los elementos subversivos. ¿Qué significa esto? Aniquilar es una palabra que luego fue muy discutida, pero fue una orden militar, y las órdenes militares tienen, sí. No te levanto la mano porque no me gusta interrumpirte. No, que digo, quien no le crea, ponga en Google decretos de aniquilamiento. Porque digo, así saben que buscan eso e inmediatamente les aparece, sí, Isabelita junto a Luder dijeron, vayan, maten a los zurdos. Y ahí empezaron las desapariciones. Ya habían empezado antes, pero solo que era autorizado legalmente por decreto. Claro, exactamente. Y la palabra aniquilar hay que analizarla, es una orden militar, entonces se analiza y se estudia, se debe estudiar, conforme al reglamento de terminología castrense. Y el reglamento de terminología castrense dice que el aniquilamiento es, ¿cómo era que decía la palabra? La destrucción física o moral del enemigo.
sea, no era convencer, persuadir, asustar al oponente, era aniquilación física o moral. Y además había un gobierno donde López Rega se escapó, desapareció del mapa un día porque ya estaba sentenciado de muerte por parte de la guerrilla, el intendente de Buenos Aires renunció, el máximo secretario de la CGT, así me suena Laguna ahora, Casildo Herrera, viajó a Montevideo, se escapó y dijo yo me borro. Los diputados renunciaban y retiraban sus pertenencias del Congreso. Nadie quería ir a elecciones. Había una situación de anarquía en donde morían todos los días en enfrentamientos callejeros y urbanos o en enfrentamientos en Tucumán, a vuelo de helicópteros, de aviones, para luchar contra los elementos guerrilleros que estaban escondidos en la selva. Era una verdadera guerra civil. Esto precipitó que la gente y todos los actores políticos de la época, empezando inclusive por los propios peronistas, pero sobre todo por los radicales, golpearan las puertas de los cuarteles para que salieran los militares y se hicieran cargo de la conducción del país. Esto es un dato objetivo. No había voces en contrario. De todo lo que yo pude recabar después de tantos años de investigación, encontré solamente una carta de Álvaro Alzogaray, dirigente liberal de la época, histórico, que decía, no hagan el golpe, porque si ustedes hacen el golpe, le van a salvar al peronismo la situación, que la solucionen ellos. Ellos nos pusieron en esto, que ellos lo solucionen, porque dentro de unos meses la gente los va a ir a buscar, pero como culpables. Dejen que que sigan los peronistas gobernando. Y bueno, esa carta fue desoída y todo lo que se buscó y se procuró es que venga una revolución militar, que fue lo que pasó en marzo del 76. Tiene un dato para que veas el apoyo que tenía ese gobierno, el gobierno de facto. En Argentina en esa época había 1.697 intendentes, 1.697. De esas intendencias, el 52% la manejaban partidos políticos. Los militares solamente manejaban el 10%. El 90% eran civiles. Un 38% de civiles, de personalidades de cada comuna, y el 52% el restante se la entregaban a los partidos políticos. 310 intendencias manejaba la Unión Cívica Radical, 192 intendencias el peronismo, 84 intendencias el MID, el 80 intendencias el Partido Intransigente, que era de izquierda. Hasta en mi ciudad, Mar del Plata, donde yo vivo, la intendencia la manejaba el Partido Socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy todos hacen lo distraído, qué horror, hacen un feriado turístico, van todos a repudiar, los partidos políticos repudian. ¿Qué repudian? El mismo golpe que ellos apoyaron. Y además repudian la metodología de desaparición de personas, lo cual, fue una pésima metodología, yo no la avalo, pero esa metodología fue aceptada y tolerada tanto en democracia como durante el gobierno de facto por todos los partidócratas de la época, por el periodismo, por los actores políticos, por todas las clases sociales, pero por los representantes del pueblo que eran los políticos de la época. Entonces, y eso está todo recontra documentado, ¿no? En el libro. Entonces, qué hipócritas, cuánta hipocresía, cuánta mentira, cómo han distorsionado los hechos y cómo le han lavado la cabeza y han adoctrinado a las nuevas generaciones. Sobre todo durante la época del kirchnerismo, en donde la mentira fue un uso y un abuso. Lo sistemático durante el kirchnerismo fue el engaño y la estafa, porque de paso las organizaciones de derechos humanos aprovecharon para hacer frondosos negociados. La Madre de Plaza de Mayo tenían como apoderado al parricida Joe Klender, y de ahí aparecieron escándalos, los cheques sin fondo, sueños compartidos, la financiación que ellos recibían de la organización narcomarxista de Colombia, las FARC. Bueno, todas estas cosas, uno pone de manifiesto la gente con la cual uno ha tenido que lidiar, y la gente que ha catequizado y se ha instalado en el poder para mentir y para robar. Pero además es muy complicado, porque si alguien niega hechos históricos que no fueron tales, sino que han sido inventados por la propaganda, si uno los pone en jaque, los cuestiona,
pareciera que uno está cometiendo el delito de negacionismo o está cometiendo un delito de atentando contra la memoria, la verdad y la justicia. Y entonces un investigador como yo no puede, o sea, sí, yo me rebelo, pero pago un costo político por hacerlo. Yo no puedo dar una clase en una universidad, yo no puedo tener, yo no me quejo, me la banco, yo sé dónde me estoy metiendo, pero estos son dogmas en donde disentir con ellos te traen como consecuencia que uno se le cierren muchas puertas. Claro, sí, evidentemente. También quería poner una anécdota que estabas contando, el tema este del terrorismo urbano, algo que me contó Agustín, que me decía de una vez que se tiró con un lanzacohetes a la Casa Rosada desde un auto. Y que me decía, mirá si no eran terroristas que tiraron con un lanzacohetes a la Casa Rosada. Es cierto eso fue durante el Mundial 78. Los guerrilleros hicieron 20 acciones terroristas durante el Mundial, pero no fueron publicitadas en los diarios para no generar pánico en los turistas, en la gente que iba a ver el Mundial en el año 78. Hicieron 20 acciones. En total, la guerrilla cometió entre 1969 y 1979, cometió 21.700 hechos. O sea, es un atentado cada 4 horas, más o menos, 6 por día. Esto incluye más de 1.500 homicidios, incluye 5.000 colocaciones de bombas, incluye 1.748 secuestros. Es decir, no eran organizaciones que cortaban una calle para pedir un plan social. O sea, no, sí, o el boleto estudiantil. No, bueno, todo esto está pésimamente contado. Ahora, para discutir la década del 70 tenemos que ir a la verdad objetiva de los hechos. Luego que vayamos a la verdad objetiva de los hechos, de los números, de los datos, y todo eso quede claro, lo discutimos. Habrá posiciones de derecha, habrá posiciones de izquierda, habrá posiciones de otro tenor. Pero vamos a discutir con los hechos. No podemos discutir con la ideología, es decir, agigantando hechos, minimizando otros, escondiendo unos, fraguando números, estafando ideológicamente a la gente, porque entonces la discusión se hace imposible. Y por eso te digo, con este tema cuando leo los libros de izquierda de la guerrilla, en general no tienen a pie de página de muchas citas, porque es puro relato. Es puro relato. No todos, hay honestos, pero hay muchos que son, que hacen libros para autoalabarse. No, iba a decir que precisamente con Agustín hicimos un video sobre los desaparecidos, donde contábamos que te ponen ese número de los 30.000 y si querés, digo, ya, de paso, ya que estábamos hablando del tema, aclarar de dónde sale el número, por qué lo usaron, y bueno, que ahora lo siguen sosteniendo. Y lo peor es que si vos les decís algo, o sea, te dicen como, ¿qué? Entonces, si no son 30.000, ¿lo estás justificando? Que como son menos no pasa nada. Y es al revés, ellos lo usan como un número, así como usaron a Santiago Maldonado, por ejemplo, para ser más actual, como, bueno, acá, mirá, acá murió y salen y hacen tanto quilombo por el tipo que desapareció, que finalmente después se comprobó que murió solo, que murió ahogado, y no hicieron quilombo por todos los que murieron este año, y te demuestran que están usando a los muertos. Pasa lo mismo con el número de 30.000. Son ellos los que en realidad no le preocupan las víctimas reales y les preocupa usar el número. Les digo, no sé si querés desarrollar un poco eso. No, bueno, ellos dicen, no importa el número. Y si no importa el número, ¿por qué mentís? Porque si fueron más o menos 6.000, que es el número aproximado, 6.300, según la Secretaría de Derechos Humanos, a partir de una revisión que se hizo en el año 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Si 6 por 5 es 30, quintuplican el engaño. Y si el número no importa, entonces, ¿por qué mienten? Mienten porque sí importa el número. ¿Por qué razón? Bueno, porque si nosotros decimos que los desaparecidos fueron 6.000 y cotejamos la cantidad de bajas que tuvo la guerrilla, además de que hubo más o menos 1.000 muertos en enfrentamientos, etcétera, la guerrilla tuvo esas bajas. Por supuesto que debe haber muertos que no
que no participaron de la guerra. Claro, que era gente inocente, claro. Pero eso, no te quepa la menor duda de que esa no fue la regla general. Ahora, si vos decís fueron 30.000, pareciera que fue una masacre indiscriminada y salían por la calle a liquidar a cualquiera que usaba barba, digamos. Bueno, esa visión no se corresponde con la realidad. ¿De dónde surge el número? Bueno, no está muy claro. Hay un montonero, que algunos conocen, Luis Labraña. Él se adjudica haber inventado ese número. Él estaba en Holanda, se juntaron con camaradas que estaban exiliados y dijeron, tenemos que agigantar el número para que nos den apoyo económico organizaciones de derechos humanos de la socialdemocracia europea. Entonces, él inventó el número, se creó ese número fantasioso para tratar de conseguir apoyo y que les presten atención. Después, hay un libro de Joclender, escrito por Joclender, El apoderado de Plaza de Mayo, que él dice que fue un invento de B. de Bonafini. Sabíamos que esos no fueron 30.000, pero no, era un invento propagandístico que nos servía políticamente, dice Joclender. De manera tal que, obviamente, ese número es difuso el origen. Lo cierto es que lo repiten con insistencia, lo imponen en los textos escolares y obviamente eso no tiene el menor asidero. Es tan ridículo decir que hubo 30.000 como decir que no hubo ninguno. Claro. Si de hecho, cada Fernández uno miente Meijide, para ganar una discusión y altera la fuente y altera los datos para ganar una discusión, y bueno, esto nunca vamos a poder terminar con la década del 70, que es un tema que siempre vuelve, que siempre está presente, a veces con mayor énfasis, a veces con menos énfasis, pero siempre está. El otro día, poco antes de la pandemia, que donde se cambió todo el paradigma y todo el panorama, había una diputada del Frente para la Victoria que quería penalizar con castigo a todo aquel que negase que hubiese 30.000 desaparecidos, porque eso era el delito de negacionismo. Es muy curioso, porque el que dice que no fueron 30.000 es el Estado, o sea, la Secretaría de Derechos Humanos. Dice, entonces, o sea, el Estado te tira la cifra, pero vos no podés decir la cifra oficial porque eso es negacionismo. Fíjate vos, son unos sinvergüenzas, ¿no? es que, perdón, digo, de hecho, Meijide, que es madre de un desaparecido, te dice que no fueron 30.000. O sea, y no puedes decirme que ella en realidad es que está comprada, qué sé yo, estamos hablando de que se murió su hijo. Bueno, Fernández Meijide además fue miembro de la CONADEP, que fue la organización encargada durante el gobierno de Alfonsín de compilar el número de desaparecidos, que por entonces se había llegado a la conclusión de que eran 8.961. Esa cifra se revisó muchas veces hasta llegar a la última cifra que te dije hoy. O sea que cada vez que se revisa se aminora. Fernández Meijide integró esa comisión, la CONADEP, y efectivamente en uno de sus libros pidió informes a la Secretaría de Derechos Humanos y imprimió el listado, los contó uno por uno y ahí, bueno, no es la cifra que se difunde propagandísticamente. Él tenía un hijo, Pablo Fernández Meijide, que era montonero y desapareció. Yo no estoy a favor de la mecánica de la desaparición de personas que inventó el peronismo y que después continuó el gobierno militar. Pero ahí tenés otro dato, es un hecho aislado, pero que pone de manifiesto que la política de desaparición de personas no era algo utilizado al azar, sino que lo que se buscaba era hacer desaparecer a los miembros del ERP o a los miembros de Montoneros o atacarlos mediante combates personalizados, con tiros, con combates, digamos, físicos. Propios de una guerra, sí, sí. Claro, lo que pasa es que la desaparición con lo que se hacía, y esto es escalofriante realmente, yo no reivindico, no rescato esto, pero se los detenía, se les arrancaba información no de una manera amable, y con esa información luego iban a detener a otros más, porque ellos usaban documentos falsos, usaban digamos, se mudaban de provincia a provincia. Sí, usan nombres falsos. Nombre falso, documentación falsa, se mudaban de provincia a provincia, fraguaban sus datos. Entonces, para poder ubicarlos, hay una frase famosa de los montoneros que dice que sin los montoneros, los militares nunca le pudieron haber ganado a los montoneros, porque la información se la daban los propios montoneros. Esa frase yo la escuché muchas veces
Y Eve de Bonafini dice que todo aquel que estuvo detenido y salió con vida es porque cantó, según Eve de Bonafini. Los que murieron en los centros de detención es porque se la bancaron. Y los que salieron es porque cantaron. Eso es un poco lo que muchos sostienen, empezando por Eve de Bonafini, ¿no? Entonces también entre ellos hay una suerte de encono, ¿no? Porque digamos, no tuvieron las agallas de permanecer callados, sino que se vendieron a la Marina, por ejemplo, en el caso de los que estuvieron en la Escuela Mecánica de la Armada. Todo eso está desarrollado en el libro, todo. Yo trato de ser, yo tengo una posición, cualquiera la puede averiguar, respecto de mi ideología, de mi manera de pensar, está en los perfiles de mis redes sociales, ¿no? No me quiero hacer acá el investigador desprovisto de toda pasión y de todo paradigma, pues no existe eso. No hay ninguno que tenga que escriba un libro sobre política y esté al margen y esté desideologizado. Lo que sí quiero es poner de manifiesto que dentro de esa guerra civil, esto último también pasó, así como también pasaron los secuestros, las torturas de los guerrilleros para con civiles, para con militares, para con policías. Bueno, yo digo, fue una guerra civil, acá no hubo una represión unidireccional contra jóvenes caritativos. Esto fue una guerra civil que tuvo 4 componentes importantes: la guerrilla rural del ERP, el terrorismo urbano de Montoneros, los grupos paramilitares de la AAA y, por supuesto, la represión de las Fuerzas Armadas. Pero si no entendemos que fue una guerra civil, no entendemos la década del 70. Nos están mintiendo. Entonces, para poder entenderla bien, tenemos que ver el verdadero contexto, los verdaderos hechos, los protagonistas. Y eso es lo que yo traté de plasmar en el libro: es decir, dejen de mentir, dejen de robar con este relato que no se corresponde con los hechos objetivos. Yo no los viví, yo nací en el año 75, o sea que sí, en pleno caos, pero yo, biólogo, digamos, no tenía ninguna conciencia de nada. Y la guerra termina en el 79 con la contraofensiva montonera. Desde el exterior se prepara una contraofensiva con 1000 combatientes para sacudir y golpear al gobierno, y los aplastaron enseguida, ¿no? Cuando eso sucedió yo tenía 4 años, así que esto fue una pasión que me surgió a mí ya de grande, ya en la época universitaria, cuando se me ocurrió empezar a escribir, porque no conseguía un solo libro que haga revisionismo. Entonces dije, bueno, si no hay un solo libro, lo voy a hacer yo. Y así nació mi primer libro. Claro. Y le siguieron otros 3 sobre este tema. Sí, pero esos libros yo muy orgulloso de haberlos hecho en su momento, porque sentí hacerlos con esa garra, con esa pasión, hace ya casi 15 años. Tenía 30 años, hoy tengo una edad mucho más madura y es un libro mucho más pensado, mucho mejor documentado. Claro. Que antes yo no era un libro, no hacía libros de propaganda, pero eran libros con una carga de agresividad y toma de posiciones muy evidente. Y ahora, si bien yo no oculto, se nota mi manera de pensar en el libro, sí hago críticas, las reparto y las distribuyo, porque dentro de esa guerra civil se cometieron errores y horrores desde muchos lados. Creo que el principal responsable de esa guerra civil fue el peronismo, que se pudo haber evitado de no ser por el peronismo. Creo que es el principal responsable del hecho histórico de la guerra civil. Primero se alienta a la guerrilla, después se la combate de una manera ilegal, después se muere Perón y nos deja Isabel Perón, y después viene la revolución militar, que se podría haber evitado si todo ese caos no se hubiese fomentado. Podría haber habido guerrilla, pero en una escala muy inferior. No hubiese habido ninguna necesidad de un gobierno de facto ni nada por el estilo. Perón fue un crápula, un cínico, jugó a 2 puntas, y después nos dejó una heredera que no estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, ya se terminó el tiempo, porque ya son las 9, así que dura 1 hora. Así que bueno,
te agradezco el contacto. Espero que subas esto, que lo pongas en tus redes, así después, aparte después lo puedo poner en YouTube y todo eso. Voy a tratar, y Así que bueno, muchas gracias. los invito a comprarlo en prensarepublicana.com. Ahí lo van a poder conseguir en todos los artículos inherentes al libro, ahí está el link. Lo compran por Mercado Pago, después ponen el mail y en unos días lo reciben por correo. Espero que les guste y espero que no se hayan aburrido. Y ahora voy a ver cómo hacer para dejar esto colgado, porque soy un inútil con el tema de... Dice compartir en Instagram TV. Dice compartir en Instagram TV. Ahí le pones el título y ya lo compartís. Y me aparece solo la opción. Sí, ahora cuando cortás esto en la crucecita, te va a aparecer la opción. Ok. Bueno, te mando un abrazo y gracias, viejo, por el diálogo. Muchas gracias. A vos. Dale, un abrazo. Nos vemos. Chao.